Lo que van a ver no se ha visto. Aquí están los hermanos Ferrer con nosotros. Ustedes conocen, por supuesto, a Luis Enrique. Empiezo con él porque es la persona que han visto en muchísimas ocasiones. No es él, Luis Enrique, él es José Daniel. Aquí está Luis Enrique. Le digo súper bienvenido a Luis Enrique, pero esta vez viene con el caballero con el que hemos hablado por teléfono en incontables ocasiones. Luis Enrique, gracias por acompañarnos. José Daniel, que es el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, y como decíamos hoy, un hombre que ha generado con este movimiento en muchas áreas de Cuba un poder de convocatoria extraordinario y le ha ocasionado dolores de muelas y de otras regiones al régimen. Gracias por visitarnos. Gracias a ustedes por invitarme acá a su programa, que de hecho se ve muchísimo en Cuba y en Oriente sobre todo. Voy un instante al aeropuerto a mostrar algo que pasó hace un ratito. Allí estaba esperándolo nuestro compañero Daniel Benítez y entonces ocurrió esto. Daniel, hay alguien que te está esperando, llevan años sin ver, a tu mamá, a tu hermano. Ahí está la familia esperándote. Señora, ¿qué ha sido lo más duro de todos estos años? La prisión de mis hijos, aparte de las necesidades y los trabajos que se pasan para viajar y demás en Cuba, la prisión de mis hijos fue lo peor. Tenemos mucho para hablar de política, pero permítame asomarme un momentito a este capítulo de las emociones. ¿Qué sintió? Difícil de describir. Hacía ya más de 5 años que no veía a mi madre, tampoco a Luis Enrique y a su familia. Y los 8 años anteriores a esos 5, apenas tampoco lo podía ver, solo 5 minutos a Luis Enrique, cuando murió nuestro padre en el 2015. Es decir, que estamos hablando de 13 años sin apenas verle. Y 5, repito, a mi madre. Fue un momento muy emotivo, pero también bastante duro poderles abrazar físicamente, porque gracias a la tecnología, gracias a las comunicaciones, gracias a los adelantos que sobre todo tiene Miami, nos comunicamos vía telefónica y con algunas aplicaciones a través de la internet, pero nunca es como lo físico. ¿Qué siente que ha cambiado, si es que ha cambiado algo en lo que pasa con el régimen cubano? Bueno, el régimen sigue siendo el mismo, un régimen represivo, un régimen regido por personas que piensan sin la más mínima lógica. De hecho, amigos me dicen a veces, no puedo entender a esta gente. Es que no se lo puedo entender. Lo que más viene cambiando en Cuba, y es lo más positivo, es la mentalidad de las personas. Las personas, los ciudadanos, van perdiendo el miedo al sistema y poco a poco muchos van expresando lo que sienten y otros, un número menor, pero que se va haciendo significativo, se van organizando, van participando de diferentes estrategias, de diferentes proyectos independientes que buscan precisamente la democratización de nuestra isla. Y en la Unión Patriótica de Cuba venimos ampliando nuestras bases sociales y se van a ir viendo cosas de mucho mayor importancia, ¿no?, a medida que van pasando los días, las semanas, los meses. Algo de lo fascinante que hemos visto en los últimos tiempos es el aumento considerable. Se ha multiplicado la cantidad de gente que va a actividades de la UNPACU. Por supuesto, el baluarte de Santiago de Cuba, pero vemos actividades en distintos puntos, incluyendo, por supuesto, bastante más en La Habana. Sí. Pero conmueve, cuando hablábamos 2, 3 años atrás y veíamos 6 personas, 11, 31... y ver ahora cientos en algunas de las circunstancias. Tiene que ser muy impresionante para alguien que se la está jugando todos los días, pero ¿en qué medida siente que eso le está poniendo realmente más presión al régimen? Sí, le explico. Por ejemplo, cuando realizamos la última convocatoria, que llegamos a movilizar más de 1 millar de personas, lo más importante sucedió cuando regresamos a nuestro reparto. El régimen había preparado, como nos cogió de sorpresa, a veces decimos nada nos sorprende, y ese día fuimos sorprendidos por nuestro pueblo, por nuestra gente. El régimen, al ver que tantos ciudadanos de nuestro reparto se fueron con nosotros para esa excursión, que sí tenía como objetivo llevar a los niños a un momento de entretenimiento sano, pero los adultos estaban siendo movilizados con fines políticos, para que confraternizasen, para que se conociesen, para que intercambiasen, para reunirlos en un mismo sitio, cosa bien difícil para un régimen totalitario. Cuando regresamos a nuestras comunidades, el régimen había preparado fiestas con cerveza, ron y música, que es lo que sabe dar el régimen, algo así como aquello del Imperio Romano, circo, porque pan no hay. Y las personas que estaban en esa fiesta tomando y oyendo música, cuando llegaron los camiones con nuestra gente, empezaron a darnos vivas delante de los organizadores del Partido Comunista. Decenas de personas que no fueron con nosotros nos recibieron como a los héroes del barrio en la defensa de sus derechos
e intereses. Me han dicho en numerosas ocasiones que en los últimos tiempos hay una expresión muy simpática cubana de los comecandelas, hablando de algunos de los que se creen más comunistas que los principales comunistas, y que ha habido deserciones. Ha habido gente que no solo ha dejado de militar de esa forma, en algunos casos ciega, sino que se ha pasado para el otro lado. Sí, sí, viene ocurriendo, y le pongo por ejemplo que por una cuestión, vital necesidad, no voy a mencionar nombre, ahora estando 2 días en La Habana antes de salir para acá, para Miami, y conversaba con alguien que tiene una postura o una posición de cierta importancia con el régimen. Y lo primero que me dijo fue: salúdame a fulano y a mengano en Miami y dile que sigo acá, pero que estoy con ustedes. Eso viene ocurriendo y se viene incrementando porque hay una realidad. En el régimen nadie confía. El régimen mantiene personas a su servicio, primero por el mecanismo represivo que siempre han mantenido muy bien engrasado y que asusta mucho, y otro porque ellos son los máximos empleadores. Sabemos que esa resistencia a abrir espacios económicos es porque ellos saben que cuando las personas de verdad puedan tener sus negocios con entera libertad y puedan buscarse el pan solo con su trabajo honesto, sin tener que servir o doblegarse a un régimen que les explota, pues entonces otra sería la situación. Pero la gente ante esa situación va despertando, se va sumando, va opinando, va diciendo. De las cosas que me mencionaban hace tiempo es, bueno, José Daniel Ferrer es más conocido por el exilio que por la gente en Cuba, porque son tan malos los mecanismos de comunicación interna, porque no hay acceso a los medios, porque la televisión está monopolizada, porque no se puede hacer un acto y transmitirlo por radio, etcétera, etcétera, y que eso ha ido cambiando, sobre todo en los últimos meses, que se ha acelerado el hecho de que la tecnología ayuda a que internamente haya un conocimiento más que los conozcan directamente. Sí. ¿Lo considera así? Sí, tú completamente. Mañana, sobre las 8 de la mañana, en Santiago de Cuba, se va a estar reproduciendo en disco de DVD este programa. Y lo van a estar viendo decenas y centenares de personas durante la semana. La Unión Patriótica de Cuba, y no solo nosotros lo hacemos, pero bueno, somos pioneros ya en este trabajo porque llevamos casi 5 años. Todos los días descargamos los noticieros, los materiales humorísticos de América TV, descargamos de YouTube. Ustedes hacen muy buen trabajo y cuando suben a YouTube nos facilitan el trabajo. Si no está en YouTube el trabajo, no podemos descargarlo. Claro. Entonces descargamos los materiales de América TV, descargamos de Martín Noticias, de NTN 24, un canal multinacional colombiano, y lo unimos a los videos que produce Lon Paco, y todos los días estamos informando a decenas y centenares de personas. Y por eso es que podemos concentrar o movilizar esa cantidad de personas. Información es poder. Si la gente no se informa, la gente no se suma. No pierde el miedo. Algunas palabras para definirme qué sintió cuando escuchaba el discurso de Barack Obama. Esperábamos el discurso, y de no haber sido el discurso como fue, pues muchísimos cubanos se hubiesen sentido muy frustrados, porque eso esperábamos y así sucedió. El discurso lo pude oír estando precisamente en la embajada mientras esperábamos que él terminase el discurso y viniese a reunirse con nosotros. Yo hubiese querido verlo en mi barrio con mis vecinos para ver los rostros, las caras de las personas. No fue así, pero nuestros activistas sí pudieron estar con nuestros vecinos y la población lo agradeció muchísimo porque sintieron a un mandatario, el mandatario de la primera potencia del mundo libre, diciendo lo que a 11 millones de cubanos o más de 10 millones de cubanos les gustaría decir constantemente, hablar de derechos, de libertades, de lo que obstaculiza de verdad el desarrollo, la prosperidad de la nación, y que el régimen se viese obligado a transmitirlo por los medios que controla de la manera en que lo hace y que se pagan con el sudor del pueblo trabajador, fue un duro golpe para el régimen. Y lo pudimos ver en los días subsiguientes. El régimen quedó muy molesto no solamente con el discurso, sino con el ridículo que hizo Raúl Castro ante las cámaras y sobre todo cómo la población acogió ambas cosas. ¿Cómo ve en términos de aciertos y errores la nueva política en términos prácticos del gobierno estadounidense hacia Cuba? Yo soy partidario, y la UNPACO es partidaria de la actual política del gobierno estadounidense hacia Cuba. Creemos que nosotros los cubanos de dentro somos los que debemos sacarle mayor provecho. A veces queremos, y no es correcto, esperar que otros no hagan casi todo el trabajo o que nos lo completen. Y no, nosotros debemos poner de nuestra parte. Nosotros todavía estamos usando y lo vamos a seguir usando durante semanas, durante meses, el discurso de Obama, los videos que se transmitieron por este programa y otros sobre la visita de Obama, sobre el encuentro que tuvo con nosotros. Sí esperamos que se amplíe esa política de manera inteligente y que eso se revierta en que la oposición
y otros grupos que no se definen como opositores, pero son parte de una sociedad civil que se va organizando, que podamos burlar todas las limitaciones que pone el régimen para el acceso a Internet, que podamos generalizarlo, difundirlo por todo el país, aun cuando el régimen no quiera seguirlo abriendo, y que se exploten otros muchos canales, que podamos explotarla de manera tal que podamos incidir directamente en sectores de los llamados cuentapropistas, ya sean transportistas, vendedores, de manera tal que vayamos haciendo atractiva esa propuesta y sobre todo que le dejemos claro a la población. Hasta el viejo enemigo, según el régimen cubano, está demostrando a ojos de todos buena voluntad. Quien sigue demostrando la peor voluntad y no hace nada que beneficie al pueblo es precisamente el régimen de los hermanos Castro. Aparte de lo histórico que significa que un presidente de Estados Unidos en La Habana se reuniera con disidentes, ¿qué rescata, qué le pareció lo que, si le impresionó algo en particular, lo más impresionante de esa reunión? Lo bien informado que está el presidente estadounidense de la realidad cubana. Cuando lo oí explicando incluso ante ciertos señalamientos o críticas de algunos de mis hermanos de lucha que ahí estaban presentes, cuando le oí explicar con la profundidad que lo hizo, el porqué de su política, comprendí lo que ya nos imaginábamos, que estaba muy bien informado y que sabía lo que estaba haciendo. De ahí nosotros empezamos a decirle, y se lo estamos diciendo muy a menudo a otros diplomáticos, principalmente de gobiernos de la Unión Europea, si ustedes imitasen ese digno ejemplo de solidaridad, ayudaba muchísimo al pueblo cubano y a los demócratas cubanos a que acelerásemos el proceso y alcanzásemos la libertad mucho más pronto de lo que muchos esperan. Todos los días de la batalla dentro de Cuba nos habla de los planes que tienen para expandir en una cantidad de cosas en términos temáticos, geográficos, cómo están presentes en una cantidad de circunstancias. ¿Qué le dice sobre todo a la gente que vive fuera de Cuba y que no está de acuerdo con este cambio de política? Porque vamos a poner las cosas en perspectiva. Una cosa es estar en desacuerdo desde afuera, otra cosa es estar en desacuerdo desde adentro. Pero hay mucha gente acá que dice, bueno, sufrí mucho, me hicieron cosas horribles, me mataron a alguien de la familia y ahora resulta que les están perdonando la vida a los dictadores. Sí, para ello, primero que respetamos la opinión de cada cubano, esté donde esté y piense como piense, porque precisamente luchamos por la libertad, la democracia y el derecho de todos los cubanos a que se les respeten sus derechos, sus opiniones, ¿no? Lo segundo que le diría es que quizás no sean ellos los equivocados y precisamente seamos nosotros, pero creo que no. Creo que si de sufrimiento se trata, todos en mayor o menor medida hemos sufrido mucho. Aquí, por ejemplo, Luis Enrique fue condenado a 28 años de prisión y pasó por situaciones bien difíciles. A mí me pidieron pena de muerte. Tuve 8 años y 5 días bajo régimen de máxima severidad. Fuimos víctimas de golpizas, estuvimos en celdas de aislamiento en condiciones infrahumanas, muchísima huelga de hambre para defender nuestra dignidad y odiamos al sistema como el que más. Pero más que odiar, nos concentramos al sistema. Repito, no odio personas, odio lo que causa dolor precisamente a los seres humanos. Pero precisamente nos concentramos en lo que puede hacer que la situación cambie y se acabe ese dolor, ese sufrimiento y hasta termine el odio. Y como creemos que este tipo de procesos nos ayuda más a desmontarle el discurso al régimen. Recordemos que no es lo mismo lo que ve un cubano que vive en libertad y que tiene medios de prensa para informarse diariamente que lo que siente y vive y piensa y ve un cubano que es bombardeado todos los días con la televisión oficial o con Telesur, que es lo mismo que la televisión oficial. Son mentalidades diferentes. Y cuando un cubano de dentro le dice, tu hambre se debe, tu miseria se debe al aislamiento que el gobierno norteamericano nos impone, muchísimos se lo creen, aunque muchos duden. Es ilógico creerle, pero muchos lo creen. Y ese tipo de política hace que se acabe ese discurso y nos ayuda a nosotros no solamente a convencer, sino a sumar, porque no es lo mismo que alguien esté confundido. ¿Quién es el culpable? A que le quede bien claro, el culpable son los Castro, los culpables es el régimen que nos explota y oprime. ¿Qué les dice a los que por primera vez tienen la oportunidad de verlo aquí sentado en Miami en términos de cómo pueden contribuir a lo que hace un PACU? ¿De qué forma, cómo pueden ser útiles los que dicen nosotros queremos apoyar de una forma u otra? Sí, nosotros recientemente en la Unión Patriótica de Cuba dimos a conocer el programa mínimo de la organización y ahí estamos trabajando en un programa mucho más profundo y estamos consultando a muchísimos cubanos de dentro y de fuera para una propuesta de constitución para la futura Cuba libre y democrática.
Y los cubanos que están en el exilio pueden contribuir de muchísimas maneras. En ese mismo programa al final explicamos qué pueden hacer, en resumen, los cubanos que de verdad estén donde estén, en la diáspora, ya sea en América Latina, Estados Unidos, donde están la mayoría de los cubanos exiliados, en Europa, pueden hacer muchísimo, pueden hacer muchísimo. Y en este campo de informar al pueblo que tanto se necesita, cada cubano que ayude a conseguir, por ejemplo, discos de estos donde reproducimos los programas de estos canales que ya mencioné, incluyendo el de ustedes, cada cubano que ayude con discos, con memory flash, con mecanismos que nos faciliten, en vez de llegar a 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 a la semana, poder decir llegamos a 3 o a 4 millones, estarían contribuyendo, entre otras fórmulas, entre otras maneras, estarían contribuyendo muchísimo a que el proceso se acelere y entonces de verdad pongamos fin a ese largo sufrimiento del pueblo cubano de dentro y los que viven fuera también. Una más en términos de lo que se habla ahora de presentarse a elecciones. Suena casi fantasioso con lo que se vive allá. ¿Qué tan realista es? Sí, estamos conscientes, desde la Unión Patriótica de Cuba y también desde otras organizaciones, que en Cuba tenemos una constitución y una ley electoral copiada del modelo estalinista soviético. Y estamos seguros que el régimen domina esos espacios en base no solamente a esas leyes de tipo estalinista, sino también a los métodos estalinistas para coaccionar y atemorizar a las personas en todos esos procesos. Nosotros creemos que al régimen le debilitamos y derrotamos mejor vamos dándole la batalla en todos los sectores, en todos los frentes, que solo concentrándonos en uno solo. La Unión Patriótica de Cuba, como todos sabemos, viene hace más de 4 años en la vanguardia del activismo en las calles, de las protestas, de las manifestaciones. Cuando hay detenciones masivas, generalmente la mayoría de los activistas son miembros de la Unión Patriótica de Cuba. Pero no creemos que de esa sola manera democratizamos a Cuba. Creemos que se necesita incursionar con los artistas, con los periodistas, con los militares, con el cuentapropista, con el que vende esto, con el que trabaja allá, con todos. Y a cada cual debemos llegarle según las posibilidades reales de trabajar con ellos. Entonces, este campo del llamado delegado del Poder Popular, que sería para lo único que con la ley actual nuestra gente podría nominarse, nosotros podemos complicárselo más al régimen de lo que ya lo tienen. La población sabe que esas personas que dicen ser los representantes del pueblo solo llevan mandado de el vecino de barrio a los jefes de niveles superiores, y aquellos dicen no se puede porque tenemos tal o más cual problema, porque el bloqueo, porque no sé qué o porque no sé cuánto. Nosotros le venimos demostrando a la población que sí se puede y le estamos dando tales batallas en nuestras comunidades que muchos no ven como sus verdaderos representantes. Y si le damos la batalla en su espacio aparentemente legal, aparentemente institucionalizado, o así ellos lo tienen, pues entonces ahí se estarían viendo ellos en una situación más difícil de la que aún en el momento actual tienen. Quiero dedicar un instante al final para preguntarle algo que nunca he hecho con Luis Enrique porque no se había dado esta circunstancia. Nada de política. ¿Cómo se siente? ¿Cómo estás mirando aquí a alguien que hacía años que no veías y por supuesto que han pasado horrores juntos? Bueno, imagínese lo que él le decía al principio, después de casi 8 años en prisión los dos, separados, empleaban una estrategia muy buena. Si a mí me tenían en una provincia, él lo tenía en otra lejana, ni siquiera estuviésemos cerca, ni pudiésemos pasarnos un papelito con un preso que fuese trasladado de una prisión a otra. Cuando están en una misma provincia es posible, cuando están lejos no. Después de todo esto que hemos pasado juntos, lo que continuamos pasando, porque él en su lucha arriesgando la vida día a día en Cuba, arriesgándolo todo, la familia, poniéndolo todo en juego, nosotros desde acá apoyando de toda la manera posible, haciendo todo lo que debemos hacer como buenos cubanos, transmitiendo el mensaje y buscando todo el respaldo que hace falta. Es decir, te vas involucrando de tal manera que muchas veces casi te convierte, no sé, en un poco de una máquina comprometida con una causa. Pero por el otro lado está la parte humana. Claro, y en el momento de verlo, vaya, me puse hasta un poco nervioso, yo creo que más que cuando estaba en la celda de castigo con los comunistas queriendo matarme, ese tipo de cosas. Y ya usted se puede imaginar también la emoción de la cuestión de mi madre, de nuestra madre, que es una persona anciana, enferma, que por cierto ha sufrido mucho. Somos 3 hermanos y los 2 varones estábamos en prisión. La hembra cogiendo palos en la calle por defender nuestra causa. Y la pobre sufre mucho toda esta situación. Ahora un momento de muchísima alegría para ella y ya puede imaginarse. Desgraciadamente el tiempo y la causa cubana no nos permite compartir todo lo que quisiéramos. Hay que continuar la lucha acá. Él va a tratar de tener una agenda lo más amplia posible con todos los cubanos que quieran encontrarse con él. Estamos abiertos a todo el mundo. Mi teléfono está en internet, lo pueden en la página de Unpaco, lo pueden buscar, me pueden llamar. Fundamentalmente, ahora pasándome un poquito a lo político, la cuestión es esta. Señores,
no hemos estado dividiendo los buenos cubanos muchas veces por bobería. Si apoyo la política de Obama, si no la apoyo. Si apoyo el embargo, si no lo apoyo. Señores, todos estamos en contra de la misma dictadura y queremos cambio. Y habrá su momento para estar en desacuerdo con otras cosas. Es el momento de apoyar a todo el que demuestre con hechos, piense como piense, de apoyar a todo ese valiente que demuestra con hecho en Cuba para que siga adelante y para que Cuba se libere y aportar todo lo que podamos desde acá. No aportárselo al vividor, al estafador o al traidor que se hace pasar por opositor, sino a los que tienen una vida comprometida, un historial claro y han demostrado que vale la pena brindarle el apoyo para que Cuba tenga libertad. Señores, un gusto. Una gran alegría tenerlo aquí por primera vez, lo mejor. Para usted, para la familia, por supuesto. Gracias. Paréntesis al regresar.